En TMT Conversaciones vamos a charlar ahora con Luciano Elizalde, es director de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral y coautor, entre otros libros, de Líder, Equipo, Marca y Producto. Luciano, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo están? Luciano, para empezar, ¿qué es y para qué sirve la comunicación social en la sociedad actual? Bueno, la sociedad actual es una sociedad en donde vamos corriendo directamente hacia un principio que es primero la gente. Es decir, la gente en forma de mercado, la gente en forma de ciudadanía, la gente como parte de una organización en la que colabora para que salga adelante, como trabajadores o empleados de una organización. Es decir, la comunicación hoy se inserta como un mecanismo que tiene que ayudar a persuadir, a convencer, a generar entendimiento, ¿no? Es decir, mucho más que a persuadir todavía, creo que a generar comprensión y entendimiento sobre problemas que son muy complejos, es decir, problemas técnicos, problemas que son complejos porque hay muchas diferencias de intereses, entonces la ciudadanía, la opinión pública, los clientes, los consumidores, les tienen que alcanzar explicaciones, argumentos e información que por sí solos no están interesados o no tienen la suficiente formación o información para comprender, ¿no? ¿Empresas y gobiernos tienen que comunicar igual? Eh, la- un poco sí, un poco no, ¿no? Depende de la situación y el contexto. Es decir, los gobiernos tienen un peso mucho más grande o una responsabilidad mucho más grande y un problema también, diría yo, más complejo de solucionar porque tiene una dimensión que es lo público, es decir, aquello que todos, por ser parte de una sociedad, estamos de alguna manera implicados y desde ese punto de vista necesitan dar explicaciones de todo lo que hacen. Es decir, el proceso de transparencia de un gobierno no es una decisión arbitraria del gobernante o de un funcionario, es una obligación que tienen. Y desde ese punto de vista, los gobiernos necesitan todavía ser mucho más transparentes que una compañía. Siempre lejos de las discusiones sobre lo legal, lo ilegal, lo moral y lo inmoral. Podemos, en un escenario perfecto, podemos pensar que dentro de una situación moral y una situación legal hay situaciones de mayor o menor transparencia, y desde ese punto de vista, un gobierno tiene mucho más responsabilidad y mucha más carga, mucha más complejidad. Ahora, una compañía privada hoy, está justamente por el principio de que primero la gente está todavía mucho más que hace años, décadas, diría yo, llevada a tener que ser transparente, y de ese punto de vista tiene que tener un esfuerzo muy grande para poder generar la confianza que necesita de sus colaboradores y después de sus clientes y posibles clientes, ¿no? Es decir, porque ya ahora, aunque pueda decidir con un poco más de libertad lo que muestra y lo que no muestra, la diferencia entre lo que expone y no expone va a ser también lo que va a ganar de confianza de parte de estos stakeholders que necesitan que los acompañen. Uh-huh. ¿Qué líder de gobierno en el mundo fue el mejor comunicador durante la pandemia? Que todavía continúa, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, interesante la pregunta y difícil porque en realidad es difícil mantenerse en el podio, ¿no? Es decir, con toda la dinámica que tiene la pandemia, me parece que es difícil. Pero para mí uno de los líderes, en este caso una líder que me parece que es la mejor, fue Angela Merkel, que desde el principio definió un modelo de comunicación en la pandemia para su país, y creo que hubiera sido muy bueno para tomar de modelo, que es un modelo de comunicación de riesgo, en el que se le explica y se le expone a la sociedad con mucha claridad lo que deberían esperar de esta pandemia y lo que deberían esperar del gobierno y lo que ella espera además de lo que suceda. Entonces, desde ese punto de vista me parece que él fue la mejor. Si vemos el caso bueno, ni hablar, en ese momento era presidente Donald Trump, el mismo Boris Johnson también no fue muy feliz al principio,
Me parece que el presidente Alberto Fernández consiguió en un primer momento un vínculo especial con la sociedad y luego lo perdió. Sería muy largo, muy difícil entender por qué lo ganó y lo perdió, pero me parece que eso sucedió. O sea, eso me parece que son los aspectos para destacar, José. En, digamos, la comunicación pública tradicional, los gobiernos, los políticos, las empresas tenían como contraparte a los medios y a los periodistas. Sí. ¿Qué pasa en un mundo aparentemente más horizontal en términos de comunicación con la irrupción de las redes? A mí me parece que el gran problema que todo el mundo discute, o por lo menos que discutía antes de la pandemia, son las fake news y los procesos de desinformación y de manipulación de la información. Y me parece que eso está vinculado con una crisis que tiene el periodismo, pero que no es una crisis solamente que tiene el periodismo, es una crisis que la sociedad tiene con el periodismo, ¿no? Es decir, el periodismo es una institución que cobra importancia a raíz de la modernidad, es decir, a raíz de un Estado de Derecho, de repúblicas, en donde existe una democracia y donde es muy importante que haya un análisis crítico de los hechos. Obviamente, un análisis que no siempre es verdadero, y ahí está el error. Muchos de los manuales de periodismo dicen que la noticia es un relato o un discurso o una información verdadera, y ahí empezamos toda la discusión sobre qué es el periodismo. Pero lo que sí es importante entender es que es una institución que se articula con las otras instituciones de la democracia y de la república. ¿Para qué? Para exponer los hechos desde un punto de vista más crítico, de un punto de vista, yo diría, más informado, donde hay fuentes, donde, bueno, el periodismo, como por razones y causas económicas, de financiamiento, de entender incluso su forma de sustentarse, muchas veces comete errores. Bueno, ese proceso de errores y ese aumento de la información, del acceso a la información por las redes que vos decís, lo coloca en una crisis que va a tener que resolverse, y ojalá que se resuelva a favor del periodismo, porque sin periodismo va a haber más fake news. Sin periodismo hay menos posibilidades de entender qué es falso y qué es verdadero, qué es razonable y qué no es razonable, porque el periodismo debería colocarse en ese punto de apalancamiento. Y, digamos, ¿qué rol juegan ciudadanos comunes, idealmente, ¿no es cierto?, interviniendo en las redes sobre, digamos, qué impacto tiene esa conversación sobre la reputación de empresas, de organizaciones sin fines de lucro, de gobiernos? ¿Cómo, si querés, desde la comunicación, gestionar esa conversación o intervenir en esa conversación? Es muy complejo porque impacta, por ahora, por lo menos está impactando mucho. Es decir, en general, cuando uno toma una decisión hoy para comprar o para consumir un servicio o un producto, escucha o lee o mira más a los iguales, a los que están en la misma posición o estuvieron en la misma posición que uno quiere estar, que a la propia empresa, ¿no? Y eso está vinculado también con lo que hablábamos antes de cómo construir una reputación y qué importancia es la transparencia. Ahora, esa democracia fáctica, esa democratización funcional que tiene hoy esta sociedad, porque los clientes y los consumidores y los ciudadanos opinan, sabiendo o no sabiendo, con errores y sin errores, lo que lleva es a muchos problemas muchas veces. Entonces, no es una panacea, nada de esto es una panacea. Esto es un proceso de evolución que yo creo que no tiene por qué quedarse en este estado de equilibrio, en esta instancia de equilibrio. Puede ser que esto evolucione. No sabemos bien hacia dónde puede evolucionar. Es posible que haya un proceso de decantación y de que haya otra vez menos jugadores habilitados o legitimados para dar determinada información. Entonces, las empresas y los gobiernos tienen
muchísima dificultad para gestionar esto, porque el sistema hoy es descentralizado, es radicalmente descentralizado. Si lo comparamos con el sistema mediático anterior, centrado en la televisión sobre todo, que nos parecía complicado, este es hipercomplejo, ¿no? Es decir, veníamos de un sistema en donde nos parecía que era complicado la agenda periodística porque estaba el prime time, y hoy tenemos prime time cada hora y se cae para empezar otro. Entonces, esa situación de descentralización es la que hace que la única salida es una trayectoria, es una reputación a largo plazo, me parece a mí. Si no, no se va a poder manejar minuto a minuto esto. Luciano, hay un actor, creo yo, bastante invisible para quienes nos dedicamos a la comunicación, estudiamos comunicación social, venimos de las ciencias sociales, que interviene de manera creciente en la conversación, ¿sí?, pública, que son los algoritmos. Los algoritmos que, por supuesto, además tienen como una imagen espectral, pero no son ningún espectro, ¿no? Son la herramienta de plataformas, grandes corporaciones tecnológicas que están en la infraestructura de esa comunicación. ¿Qué hacemos los comunicadores con el algoritmo? Sí, muy buena. Ojalá pudiera respondértela definitivamente esa pregunta, es la pregunta, ¿no? Mirá, la voy a enfocar desde el lugar de este problema hace 20 años. Hace más o menos unos 20 años había un investigador del MIT, un griego, Michael Dertouzos, otro menos famoso que el otro griego, ¿no? Lo que dice es la teoría de la información, la teoría matemática de la información, resolvió el problema de cómo enviar de manera más o menos clara señales por los bits, por el código binario. Lo que se viene ahora es el mercado de la información. El mercado de la información ya estaba bastante identificado hace 20 o 25 años. Cuando habla de mercado de la información se habla no del mercado de noticias, de eso que vos estás diciendo vos, de cómo se traslada las expectativas a algoritmos. Ese mercado, eso no tiene solución todavía. Los investigadores, los expertos, no yo que no soy experto en tecnología, no han resuelto el problema del mercado de la información porque tal vez no tiene solución el problema del mercado de la información. Cuando uno escucha los nuevos, el intento de empresarios mediáticos tratando de monetizar sus productos, sus servicios informativos, y al mismo tiempo se dan cuenta enseguida que están perdidos, porque un producto que tiene el máximo seguimiento hoy, dentro de un mes la gente está desinteresada. Los algoritmos tratan de seguir eso, pero van por detrás de alguna manera, un poquito por detrás, van, me parece, más adelante que la mente humana, pero un poquito por detrás de ese mercado que va cambiando, que se va adaptando. Entonces, me parece que ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hay un problema enorme con respecto a las compañías que hoy están, que son las diseñadoras de los algoritmos. Hay compañías que están constantemente haciendo pruebas, ensayos y laboratorios. Nosotros somos los conejitos de India de alguna manera de ese laboratorio del diseño de los algoritmos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los comunicadores con respecto a eso? Entender cómo, dejar de ser invisible, como estás diciendo, me parece, entender que el algoritmo es un programa, es una orden que le da a alguien, al sistema, y que lo orienta de una determinada manera. O sea, finalmente es el mercado, sigue siendo el mercado, finalmente es la expectativa de alguien, es una especie de democracia o de mercado, depende si nos paramos en la economía o en la política, para entender cómo el algoritmo va a hacer que procesemos la información o que se procese la información en el sistema, ¿no? No sé si fui claro, José. Clarísimo, Luciano, muchísimas gracias. Por favor. Hablábamos con Luciano Elizalde, director de la Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.